Bueno, en este video vamos a aprender sobre las manipulaciones que existen en diferentes horarios, tanto en la madrugada como día. Hablamos en el horario UTC+5 de Nueva York. A continuación, voy a dar horarios en los cuales se dan manipulaciones en el día, en los que se pueden buscar entradas y también horarios en los que puede el precio manipular a una dirección hacia otra dirección o puede hacer ambos casos en el mismo día. Vamos a comenzar con el London Kilson. Este Kilson de Londres, en nuestro horario UTC+5 de New York, hora Sudamérica, Colombia, Bogotá, Ecuador, entra a las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. En este horario puede producirse manipulación. Ejemplos: activación de buy stops, gente que está comprando por encima de máximos, activación de sell stops, gente que está vendiendo por encima de mínimos, y la manipulación consiste en que hace lo contrario a lo que el trader individual lo está haciendo. Voy a dar un ejemplo del euro dólar, operativa de hoy tomada en la madrugada, ya está en pequeña venta, en corto. Teníamos un máximo que había creado el precio aquí, tenemos un mínimo que el precio creó acá, y como pueden fijarse el precio con esta vela, al tener una estructura alcista en esta consolidación, naturalmente la gente entra a comprar en el quiebre con sus stop loss por aquí o inclusive por acá para continuar la estructura alcista. Pero esta vela que ustedes se fijan aquí, esa vela con mecha que sube a activar buy stops y también a la gente que entra a comprar en el quiebre, se produce entre 2 de la mañana a 4 de la mañana en el New York, perdón, en el London Open Kills. ¿Sí? Este Killzone lo que hace es manipular órdenes o activar órdenes pendientes para después llevárselas al lado contrario. De esta forma el mercado absorbe liquidez y expulsa a varios operadores del mercado. Ahora, justamente esta vela que ven aquí se produce entre 2 a 4, lo cual la operativa en corto que se tomó fue una posición de venta ejecutada aquí con un stop por encima de esta mecha y el mismo objetivo fue a los mínimos que venían hacia acá abajo, de esta forma. Es decir, esto es el riesgo y esto es el beneficio. Como pueden darse cuenta, hay una diferencia grande de casi 3 veces en una relación de 1 a 3. Esta operación en corto simplemente fue una operación por manipulación porque, como menciono, siempre entre 2 AM a 4 AM hay la manipulación del London Open Kills. No solamente se dan manipulaciones de estas horas, a estas horas también tenemos que buscar recapitalizaciones en nuestros bloques de órdenes. A continuación voy a dar un ejemplo en la libra y en japonés, una entrada tomada hoy a las 2 de la mañana en compra a favor de tendencia. Como pueden fijarse aquí, el precio se encuentra dentro de un rango muy grande. Fíjense, sell stops, buy stops, y siempre el precio pues hace lo contrario una vez que activa las órdenes para tomar liquidez. Es decir, ejecuta la orden, manipula y después va dando el movimiento que tiene que darse. Recuerden que nosotros nunca operamos quiebres ni tampoco usamos buy stops o sell stops por este motivo. Entonces, una vez que entendemos eso, quiero que se fijen justamente acá, donde el precio había radicado por acá abajo los sell stops y el precio sube
y vuelve a regresar. El precio sube y vuelve a regresar. En este caso que ustedes pueden ver aquí, para el retail común, esto es un doble techo. Nosotros lo conocemos como Candyland. Dos máximos iguales. Recuerden que el retail trader y los fondos de inversión, al ver esto con seguridad, están tomando ventas a largo. Si nosotros observamos la tendencia desde atrás, es claramente alcista y pudimos observar que aquí hubo una activación de sell stops, la que el precio pilló y después se dio la vuelta, por lo cual no trataríamos de seguir ese movimiento a la baja. En ser ese el caso, nosotros tenemos que buscar nuestro bloque de órdenes y pueden fijarse justamente aquí el bloque de órdenes que voy a marcar en esta sección, que es un bullish order block, una última vela bajista antes de un movimiento alcista, y pueden fijarse cómo el precio regresa a recapitalizar. Esta recapitalización que ustedes ven aquí son exactamente las 2:30 de la mañana, perdón, las 4:30, perdón, 3:30 de la mañana, 3:30 dentro del Kilson, como mencioné, de entre 2 a 4, ¿sí? Entonces, esta pequeña recapitalización se dio exactamente a las 3:30 y como pueden fijarse, una vez hecho esto, el stop loss podíamos haberlo colocado aquí, abajo del mínimo, y los objetivos siempre van a ser los máximos anteriores. Recuerden que al estar dentro de un lateral, pues hay gente que no sabe la dirección del precio y mantiene ejecutado buy stops por encima de esto en operativa intradía. Este ha sido nuestra operativa intradía de hoy, martes 23 de febrero del 2021, donde tomamos esta posición de compra. Como pueden fijarse, tocó la parte principal del bloque, lo rechazó e inmediatamente podíamos tomar una posición de compra. Distintamente a lo que hace el retail viendo su doble techo, pueden darse cuenta cómo lo engaña. El precio desciende, toca el bloque y esa recapitalización yo la busco entre 2 o 4 de la mañana. Y asimismo a estas horas, entre 2 o 4 de la mañana, también se producen manipulaciones, como por ejemplo, me encuentro ahora mismo en el dólar y en japonés, y quiero que presten mucha atención a este escenario que nosotros tenemos aquí. Si pueden visualizar muy bien, teníamos una parte lateral aquí, donde los retails tenían probablemente sell stops o gente entrando a vender en quiebres. El precio desciende un poco y vuelve a regresarse otra vez. Asimismo, por encima de esta consolidación que hubo, también habían buy stops, gente esperando que rompa y pensando que el precio va a subir. Si nosotros observamos la tendencia desde atrás, claramente máximos descendentes, tendencia con estructura bajista, entonces el precio lo que hace es una doble manipulación. Manipula por debajo, manipula por encima y vuelve a caer. Esta manipulación que ustedes están viendo acá, justamente esta manipulación de aquí, se da exactamente entre 2 a 4 AM. El Open de Londres en tendencias bajistas siempre manipula reventando mínimos anteriores y con alta probabilidad llegando a un bloque de órdenes, el cual es este. Una vez recapitalizado, tenemos nuestra posición a la baja. Es decir, recuerden, siempre entre 2 AM o 4 AM el precio va a manipular o hacer cualquier situación de manipulación. Como pueden observar en el dólar y en japonés, el precio tenía una zona aquí de mínimos, una acumulación, triple piso, retail traders comprando, el precio a las 3 AM baja, activa los sell stops que quedó pendiente, saca a la gente que estuvo comprando en este movimiento y el resto del día termina expandiendo. Como pueden ver, casi todos los días es importante entender que entre 2 de la mañana a 4 de la mañana, en el Kilson de Londres, ¿sí? Por eso se llama zona muerta de Londres,
es donde hay la mayor cantidad de manipulación dentro de Londres, ¿sí? Y esto suele repetirse todos los días, tanto en tendencias alcistas, en tendencias bajistas. Esta manipulación va a estar y estará presente en todos los pares de divisas que nosotros conocemos. Quiero que se fijen justamente esto de aquí. Es un mercado lateral. Esto lo recuerdo muy bien. Tomé esta posición de compra el día miércoles de la anterior semana. Aquí abajo. Fíjense cómo los retails en este rango colocaban buy stop y sell stops. Exactamente aquí puedes anticiparte a este movimiento cuando veas que una vela fuerte rompe con fuerza hacia abajo. Esto se da entre 2 a 4, repito. Y una vez que forma eso, activa los sell stops y el precio los lleva a compra para reventar sus stops. Hay gente que pone sus stop loss incluso hasta acá arriba, pero tampoco se salvan cuando el precio los toca acá. Y asimismo los buy stops que estaban acá, se regresa otra vez y vuelve a quedar aquí consolidado. Y después del precio otra vez vuelve a expandir alcista. Nosotros al entrar acá tenemos una ventaja de poder continuar en break-even aquí para seguir tomando posiciones a largo al alza. Ok, quiero que se fijen justamente en este movimiento de acá, donde tengo un bloque de órdenes, tengo un bearish order block habilitado. Fíjense, erradicación del mínimo, precio sube, recapitaliza en nuestro bloque de órdenes y tenemos un día bajista. ¿A qué hora se dio la recapitalización? Se dio entre 2 a 4 AM en el Kilson de Londres. Ok, de momento no tengo más ejemplos de aquí, pero recuerden lo que mencioné hace un momento también. Cuando tenemos un bloque bullish, order block, pueden fijarse acá exactamente a las 3 am, Kilson de Londres, recapitaliza un bloque para tomar una perspectiva alcista. Es decir, que el Kilson de Londres no solamente manipula, también recapitaliza bloques, sean mitigation o sean bullish block o order blocks. Es decir, que hasta ahora, con alta probabilidad, voy a tener entradas de posición de compra o de venta. El siguiente horario se conoce como London Open, ¿sí? Que es de 4 am a 6 am. En este horario el precio suele hacer manipulaciones y con alta probabilidad suele dejar el máximo del día o el mínimo del día. Vamos a dirigirnos al dólar franco suizo. Voy a enseñar un ejemplo, una operativa que tomamos del día martes de la anterior semana. Justamente aquí una compra, toda esta subida. Quiero que se fijen cómo el precio baja a reventar los mínimos. El Kilson de Londres lo que hace es meterse por encima nuevamente para sacar en stop a la gente que entra a vender en el quiebre una vez que activa estos sell stops. Retails viendo ruptura y testeo aquí vuelven a entrar. Y justamente aquí a las 4 am el precio lo que hace es una reversión fuerte de la tendencia. Y este movimiento que se da a las 4 de la mañana lo que hace es revertir una tendencia y reventar máximos anteriores con la intención de sacar a gente que está metido en largo a estas tendencias bajistas, tanto fondos de inversión, retail traders, como también toman en cortos acá, todos son expulsados del mercado. Y este movimiento que pueden apreciar aquí siempre se da entre 4 am o 6 am. Open de Londres,
Vamos a ver un poco más de ejemplos. Fíjense muy bien la libra dólar. El Open de Londres también sirve para recapitalizar bloques como este caso. Es decir, el Open en algunos casos puede manipular dejando mínimos del día, ¿sí? O dejando máximos, pero también sirve para recapitalizar bloques de órdenes, como son en este caso. Es decir, que a las 4 am entre 6 también puedo buscar recapitalizaciones de bloques para tomar operaciones de compra o de venta. Si pueden fijarse acá, nos encontramos en el Open de Londres, 4 am, precio dejó un bloque de órdenes, precio descendió al bloque de órdenes y terminó expandiendo alcista. ¿Sí? Recuerden, con alta probabilidad de 4am, 6am me deja el mínimo del día y el resto del día pasa expandiendo alcista. Es decir, el Open de Londres, ¿sí? Nosotros revisamos el libro que hemos enviado, pueden encontrar que en el Open de Londres siempre hay manipulación y con alta probabilidad nos deja el máximo del día o el mínimo del día o buscar una recapitalización por bloques para tomar una entrada tanto a compra o venta. Quiero que se fijen en este escenario de aquí. Esto es Open de Londres, 4 de la mañana, 4:30 para ser exacto, esta reversión que se da aquí. Última vela bajista antes del movimiento alcista. Recapitalización en Open de Londres con alta probabilidad el mínimo del día y el resto del día pasa expandiendo alcista. Si pueden fijarse los retails, tal vez tendrían marcado un canal o cosas así de lo que operan. Operando esto como tendencia bajista. Fíjense, personas que entran en el quiebre de su mínimo. Sell stops. Y todos son liquidados de alguna forma. Gente que opera chartismo, triángulos a la baja, igualmente son liquidados. Fíjense lo que es el precio, termina expandiendo alcista. Esta es la ventaja de tomar operaciones en el Open de Londres, que con alta probabilidad a las 4 me va a dejar un mínimo y que todo el resto del día pase expandiendo alcista. Ahora vamos con el siguiente horario, que es el Kilson de Nueva York. Este Kilson de Nueva York se da entre las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. Por lo general, este horario suele ser muerto. Algunos no lo operan o no lo consideran ni siquiera como Kilson porque es una zona de horario muerta donde no se da casi nada. O por lo general puede consolidar. ¿Sí? Pero hay casos en los que sí se da una operativa y voy a demostrar un ejemplo de Mitigation Order Block que se dio exactamente en el Kilson de Londres, perdón, en el Kilson de Nueva York a las 8:30 de la mañana. 8:30, recuerden que es válido para el Kilson de Nueva York porque es de 7 a 9. Pueden fijarse última bullish order block, última vela bajista antes de un movimiento alcista. El precio rompe, se aleja, erradica mínimos anteriores, precio regresa a nuestro bloque y esa recapitalización que ven ahí, por lo general me gusta tomar este tipo de velas, para mí son muy buenas. Son una vela de cuerpo así achatado, como una mecha hacia abajo, que se presenta aquí. Es un hammer invertido. Suelo tomar como recapitalización estas velas, colocando obviamente el stop loss por acá, pero pueden fijarse que esta entrada se da exactamente a las 8:30 de la mañana, que es donde está habilitado el Kilson de Nueva York. Es decir, que ese Kilson que consolida, porque si pueden ver esta subida es un poco consolidada, naturalmente esta subida es de entre 7 a 9, y lo que hace es que en ese horario consolida y pueden fijarse cómo el precio después empieza a caer a la baja. Después tenemos de 9 a 11 el Open de Nueva York. Y el Open de Nueva York es el que por lo general termina expandiendo el día con fuerza. Es decir, para ser más claro, si yo tengo un bloque de órdenes aquí y justo acá son las 7, entre 7 a 9, el Kilson suele tomar consolidaciones o movimientos lentos, súper lentos hasta tocar el bloque. Llega a las 9, que de 9 a 11 tengo el Open,
y ahí es donde suele agarrar fuerza, en algunos casos pega una vela con mecha. Si el Killzone no fue capaz de tocar el bloque, entra el Open y empieza a acelerar el movimiento hacia acá, y después el Open es el que termina revirtiendo. ¿Sí? Entonces tienen que tener en cuenta dos cosas. Los Open de Londres o de Nueva York con alta probabilidad van a ser los mínimos o los máximos de un día. Generalmente el mínimo de Londres, que es del Open, ¿sí? Es el que suele dejar con más alta probabilidad el mínimo del día y el que entrega más pips al lado contrario. Y en cambio el Open suele hacer lo mismo, dejando el máximo del día, pero lo hace en la mañana, ¿sí? Y no suele regresarse tanto porque hay una diferencia de que empiece a las 4, que empiece a las 9, ya son 5 horas de diferencia. Naturalmente, el Open de Londres pues movería más pips. Entonces, retomando el tema, el Open de Nueva York se da entre 9 a 11, ¿sí? Justamente ese Open, ahí es donde nosotros tenemos que buscar las recapitalizaciones, sean de Bullish Block, sea de Bearish Block, sea de cualquier Order Block Mitigation Breaker, etcétera. Las operaciones se buscan a estas horas, entre 2 de la mañana a 4 de la mañana, entre 4 de la mañana a 6 de la mañana, entre 7 de la mañana a 9 del día o del 9 del día a 11 de la mañana. En estas horas mencionadas son a las que nosotros tenemos que buscar operaciones. Vamos a hacer un poco más de backtesting para que puedan ver cómo todas las operaciones que se dan con precisión son exactamente a las horas mencionadas. Primer ejemplo, Libra Yen a favor de tendencia, Killzone de Londres, 2 de la mañana. Pueden fijarse acá, son exactamente las 9 de la mañana. Bullish Order Block. Fíjense, precio sube, deja un mínimo. Retails comprando por encima del quiebre, colocando sus stop loss aquí. Precio desciende nuevamente, toca nuestro bloque de órdenes a las 9 de la mañana y termina expandiendo alcista. Y este bloque que está acá lo formó el mismo Open de Nueva York el día anterior. Ahora pues fíjense acá, exactamente, nos movemos siempre con tendencia como menciono una y otra vez, no se olviden. Bullish Order Block, recapitalización a las 9 de la mañana y otra vez vuelve a subir. Por eso menciono que siempre tenemos que movernos con tendencia. Fíjense acá el movimiento de Stop Hunt más Market Shift de cambio de tendencia, que es este. Fíjense exactamente aquí son correcto, las 9 de la mañana, el Open de Nueva York. Fíjense, Rejected Order Block ahí. Killzone de Nueva York consolida, baja un poquito lento hasta tocar el bloque. Y el Open de Nueva York es el que termina expandiendo alcista. Pueden fijarse claramente este movimiento. Entonces, todas las operativas, todas las entradas, yo busco en los horarios mencionados. Si no se dan en esas horas, pues por lo general trato de evitar no buscar operaciones en estas horas que no son. Explico, también se puede dar entradas en la noche si tú operas pares con australiano, con neozelandés, porque naturalmente son pares que corresponden a la sesión. Pero donde existe la mayor liquidez son en las zonas horarias mencionadas. Killzone de Londres, Open de Londres, Killzone de Nueva York y Open de Nueva York. Pueden fijarse aquí, este par es del AUD-USD, correcto, en una hora. Este, si pueden ver acá, esto de aquí, correcto, lo que es todo esto, toda esta zona que pueden ver que el precio viene desde acá, todo esto de aquí. Fíjense el movimiento, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Fíjense cómo el precio mantiene el mínimo
haciendo un movimiento de market shift más stop hunt. Y esa recapitalización que se presenta acá, exactamente, son alrededor de las 5 de la tarde más o menos, porque la sesión de Sydney, acuérdense, australiana abre de 5 a 1, ¿sí? A 1 m. Entonces, por ejemplo, yo sé que no debemos buscar entradas en estas horas, pero como pueden ver también se pueden dar. El tomar entradas a estas horas en pares que tengan AUD, JPY o NZD, pueden tomarlo. Personalmente, tomo operaciones a estas horas cuando veo estructura clara. Si tienen estructura clara, pueden buscar también entradas entre 5 de la tarde, 6, 7, que es la apertura de Asia, porque ahorita viene un siguiente horario de manipulación. Esta manipulación se llama Asian Killzone, que se da entre las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por eso cuando recapitaliza un bloque a esas horas, nosotros podemos tomar también una entrada de venta o compra, pero solamente en pares que tengan AUD, NZD o JPY, ¿sí? En otros pares evitamos para buscar simplemente en los horarios mencionados. Como mencioné, cada par de divisas tiene su Killzone y su Open. Las libras, por ejemplo, el euro, que son pares de la sesión de Londres, tienen su propio Killzone y su propio Open. Los pares con dólar tienen su propio Killzone y su propio Open. Y Asia, la sesión de Sydney y Tokio, tienen su propio Killzone y su propio Open en las horas que mencioné. Porque recuerden que la sesión asiática, ¿sí?, abre a las 7 de la noche hasta las 2, perdón, hasta las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, justamente se juntan ambas sesiones de Sydney y Tokio. Sydney abre 5, Tokio abre 7 y juntas forman el Killzone de entre 6 a 10 de la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque como abre a las 7, en la apertura también hay manipulación. Entonces, para poder entender esto más claro, am, correcto, voy a enseñar este ejemplo del AUD-USD. Fue una entrada tomada casi un mes atrás. Fíjense este order block que se encuentra aquí. Fíjense la apertura de Asia. Aquí fueron exactamente las 7 de la noche. Y nos entregó una posición de venta. Fíjense, esta posición de venta. Bloque recapitalizado en Asia porque tiene AUD. Pero si el par no tenía nada que ver con Asia, entonces no lo tomaba. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, esta pequeña manipulación que hay acá y que después del precio se da la vuelta. Fíjense cómo el precio llega a nuestro bullish order block. Por eso siempre digo que debemos ir unos 5 o 6 pips más arriba del bloque con stop por estas mechas que a veces pasan, no siempre pasa, pero a veces pasa. Y fíjense, una vez que respeta, nosotros tomamos la entrada en venta, ¿sí? ¿Qué hora es aquí? Lo recuerdo perfectamente, eran las 9 de la mañana en el Open de Nueva York, justamente aquí. Y como pueden ver, todas las entradas que se dan, todas, todas se buscan en los horarios mencionados. Pueden fijarse acá, esta recapitalización de bloque que existe acá, como doble techo, se da a las 4. Pueden fijarse, un pequeño corto, porque la tendencia principal sigue siendo alcista. Recuerden que estos movimientos, donde revienta mínimos anteriores, simplemente es manipulación. Esto pueden revisarlo en los primeros videos donde explico el market shift de la tendencia. Entonces, recuerden, toda entrada que se busca tiene que ser tomada en los horarios mencionados. Si yo tengo pares con AUD, con NZD y JPY, puedo tomar posiciones también en la noche, en las horas que mencioné, de entre 6 a 10. Pero los otros pares, que son para justamente Londres y Nueva York, por ejemplo el euro dólar, no buscaré una recapitalización en Asia. Buscaré mis entradas
en la mañana o en la madrugada. ¿Por qué? Porque esas horas me va a entregar a mí beneficios. Y recuerden que los objetivos en reversiones siempre son mínimos anteriores. Take Profit 1, Take Profit 2. Pueden notarlo, ¿no es cierto? Muy fácil. Eh, Ahora, sé que nosotros tenemos un horario UTC más 3 en el MetaTrader, ¿sí? Antes de finalizar este video, voy a dar las horas clave, porque acá nosotros no podemos cambiar la zona horaria, pero a los que operan a la misma zona horaria que yo, voy a explicar. Justamente cuando ven aquí en el MetaTrader, justamente las 00 horas, ¿sí? Ojo con esto, las 00 son las 5 p.m., que es donde empieza un nuevo día, ¿sí? Para nosotros son las 5 p.m., para el mercado son las 00, ¿sí? Entonces, como hay 8 horas de diferencia, más o menos, perdón, 5 horas de diferencia, ¿sí? Porque estamos en el horario de Europa. Entonces, acá, justamente la 00 que nosotros vemos aquí, son las 5 de la tarde para nosotros, mientras que acá es medianoche, donde empieza un nuevo día. Ahora, pueden hacer, si no tienen la bolita del mouse, pueden hacer clic aquí, justo aquí, e ir moviendo, ¿sí? Y justamente voy a dar horarios clave, el resto solo es una matemática simple que tienen que restar. Las 16, cuando vean 16 acá abajo, son las 9 AM, ¿sí? Las 14, correcto, son 7, solamente resto 2, ¿no es cierto? Las 13 son 6, las 12 son 5, las 11 son 4 AM, esto ya es AM, ¿no? ¿Sí? Las 10 aquí son las 3, las 9 son las 8, perdón, 10 son 3, ¿sí? 9 son 2, ¿sí? Entonces, como pueden fijarse, simplemente consiste en que vayan restando los números para que vayan entendiendo los horarios convertidos a nuestras horas, ¿sí? Si pueden fijarse, las 10 exactamente, ¿sí? Justamente acá, viene desde las 11. Si las 12 son 5, obviamente las 11 son 4, ¿sí? 11 son 4. Las 10 vendrían a ser ¿qué? 3 de la mañana. Las 9 vendrían a ser ¿qué? Las 8 de la mañana. Las 8 vendrían a ser ¿qué? La 1 de la mañana, ¿sí? Y por ejemplo, en adelante, si las 16 son las 9 de la mañana, obviamente las 18 son las 11 de la mañana. Y las 17, ¿sí? Vendrían a ser las 10 de la mañana. Por eso, justamente cuando expliqué entradas hace un momento, por ejemplo, haciendo clic aquí, pueden fijarse que son entre 17 y 18, ¿sí? Que son entre 10 de la mañana a 11 de la mañana, por eso mencionaba que aquí está una entrada por Open de Nueva York. Entonces pueden fijarse cómo el precio recapitaliza en la hora mencionada y el resto del día termina expandiendo alcista.